Muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Ya están aquí Jorge Sarguini, que es candidato a diputado nacional por el espacio de Sergio Massa, y Mariano Genovesi, que también es candidato a diputado nacional, en este caso por el espacio de Martín Lustó, Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Así que bueno, ¿cómo está la cosa, estimado Jorge? Bueno, el gobierno está optimista, Cristina está optimista y Massa no se sabe, digamos. Nosotros estamos optimistas. También. Pero lo que no está bien es la gran mayoría del pueblo argentino y en particular el bonaerense. Con una economía estancada, con una economía que mantiene altos niveles de inflación, más allá de estos nuevos números. Creo que ustedes lo dijeron con claridad, la inflación núcleo 1,5 es casi la del promedio del último año, por lo cual está lejos de estar bajo control. Y bueno, una economía que no genera empleo, una economía que tiene inflación, es una economía que lo único que hace es agudizar la problemática de orden social. Por eso cada vez el consumo cae. Y cuando el consumo cae y además cae la demanda de los bienes más esenciales, es la muestra más acabada que hay problemas económicos muy serios. Por lo tanto, el foco de la campaña y en todo caso, digamos, la estrategia del espacio de Massa es hablar de la economía, digamos. Nosotros hemos empezado bastante antes de la campaña. Yo diría, empezamos con una agenda parlamentaria el año pasado que nos fue arrimando al GEN de Margarita Stolbizer. Luego hicimos presentaciones de propuestas y terminamos finalmente en un acuerdo electoral y en la composición de listas. Y los temas centrales sí, porque son los de la preocupación más urgente. Yo diría economía y seguridad. Economía, básicamente, aquellas cosas vinculadas a lo más urgente, que es inflación, empleo, tarifas. ¿Viste lo que dijo Marcos Peña? Marcos Peña dijo, perdimos la confianza en Sergio Massa. En términos de lo que parecía al principio, digamos. El gobierno nunca entendió lo que significa una oposición constructiva. Nunca lo entendió, y lo digo con autoridad porque yo presidí la Cámara de Diputados de la provincia el año pasado y tuvimos una actitud constructiva y vamos a seguir siendo una oposición de orden constructivo. En esta elección la gente elegirá la que no está de acuerdo con el gobierno, si quiere una oposición que quiere que le vaya mal al gobierno y que sea una oposición que obstruye, o una oposición de orden constructivo. Ahora, nunca dejamos de ser oposición y al gobierno lo que le molesta son las opiniones en contrario. Al gobierno lo que le molesta son los límites y nuestra tarea como oposición es constructivamente acompañar a aquello que entendemos que hay que acompañar, pero obviamente poner límites y plantear nuestra propia agenda, y el gobierno eso no lo entiende. El gobierno eligió anticipadamente, yo creo que por falta de resultados económicos, una confrontación, y eligió con quién confrontar, con el pasado, con el kirchnerismo, y eso lo llevó a obturar cualquier posibilidad de diálogo. Vos hablas con los funcionarios, están más fastidiados con Massa que con Cristina. Yo creo que lo que están es más preocupados con Massa, porque ellos plantearon, insisto, hasta subordinando la propia acción de gobierno a esa necesidad electoral, sacrificando que no funcionen las instituciones, que no funcione el Congreso, que no funcionen los acuerdos mínimos parlamentarios, ni que hablar de la legislatura bonaerense. Sacrificaron todo eso en nombre de una polarización. Están viendo que más allá de que sigue habiendo un gran esfuerzo para plantear todo en términos polarizadores, están viendo que la polarización no les rinde frutos y entonces se enojan con el tercero. Creo que lo que están más que enojados, preocupados. Mariano, desde el espacio de ustedes también van a cuestionar la política económica. ¿Ese también va a ser, digamos, el tema? Porque ahí... Mira, primero creo que hay que reconocer que el presidente heredó una situación muy, muy difícil desde el punto de vista económico, y es necesario, digamos, un compromiso de todos los sectores políticos para superarlo. El otro día estaba mirando las estadísticas de empleo y en los últimos 5 años la Argentina creó 110.000 empleos en blanco. Eso es una tragedia. Eso significa que todos los jóvenes que salen o terminan la escuela secundaria, que son pocos, no son todos los que tenían que terminar, no tienen la posibilidad de desarrollarse. La gente, los adultos que pierden su empleo no lo recuperan, y esto genera todos los otros problemas o consecuencias que vemos, los problemas de inseguridad, los problemas sociales, los problemas de educación. Entonces, si seguimos viendo el pasado, discutimos el pasado echándonos culpas, pero no discutimos el futuro y el presente, no creamos consensos, políticas de Estado, entonces este país no va a evolucionar, y eso es lo que vamos a plantear, que es necesario repensar la Argentina,
ponernos de acuerdo, porque esa va a ser la única forma de que lleguen las inversiones, que los argentinos invertamos, pero también desde afuera. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo sobre el modelo de país que queremos, entonces... Y vos en particular, digamos, ¿cómo te parece que está funcionando hoy la situación económica, las inversiones? Todo lo que se discute sobre el tema del déficit fiscal, ¿cómo ves todo eso? Mira, la realidad es que tenemos un Estado grande, un Estado tonto, un Estado bobo, que no se puede mover, que no regula, que regula mal, que es ineficiente y muy costoso. Si no encontramos una solución a este gran problema, entonces no vamos a poder avanzar en aquellas soluciones que los argentinos necesitamos. El gran problema del déficit fiscal, evidentemente, necesita hacer una gran discusión, porque, digamos, la presión fiscal ya no podemos los argentinos seguir aportando más impuestos, digamos, es una de las presiones impositivas más altas del mundo, pero al mismo tiempo todas las soluciones que nos tiene que dar el Estado no las tenemos y las tenemos que buscar muchos en forma privada, los que podemos, y otros directamente no tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades mínimas. ¿Beto? Sí, Mariano es, también una forma de presentarlo, aparte de ser precandidato, es un hombre de larga trayectoria dentro de la Unión Cívica Radical. Hablábamos fuera de cámara de una interna en 1988, que nos conocimos, Renovación y Cambio, históricos de Renovación y Cambio. Vos como un radical de Prosapia, y muchos de los que están en la lista junto con Lustó, ¿cómo se sienten en esto de que el resto de sus correligionarios van con Cambiemos y acá van a tener que hacer campaña, que van a municipalizar la campaña, para no hablar del gobierno nacional, del cual, por ejemplo, la diputada Carrizo, que va en el número 2, está en el bloque con Mario Negri? ¿Cómo se hace? Es complicado. Mira, esto creo que es consecuencia de una decisión de Rodríguez Larreta, una decisión mezquina, que negó la posibilidad al radicalismo de la ciudad, que tiene vocación de transformación, de competir y hacer sus propuestas, como sucede en otras provincias. Como vos decís, yo soy apoderado nacional del radicalismo. Cambiemos tuvo sus arquitectos, ¿no? Tuvo Lilita, Sanz, Macri, pero también tuvo sus ingenieros, ¿no? Que cumplen como cuando se construye un edificio, ¿no? Todos recordamos los grandes arquitectos, pero no los ingenieros que lo construyeron. Yo fui uno de los ingenieros que construyó Cambiemos. La estructura jurídico-política electoral la escribimos juntos con José Torello, con Silvia Lospenato, con Juan Manuel López, con Mariana Stillman de la Coalición Cívica, y yo también. Entonces yo me considero parte de Cambiemos. Y dentro de Cambiemos, como radicales, tenemos la obligación de apoyar al gobierno, porque ese fue el mandato que nos dio la ciudadanía, pero al mismo tiempo también tenemos la obligación de hacer saber y conocer lo que nosotros consideramos necesario rectificar, y lo hemos hecho. Y también planteamos desde la Ciudad de Buenos Aires esa vocación de transformación, no tirar todo lo que se hizo, pero sí marcar los errores y llevar nuestra visión de la ciudad, que es una ciudad que necesita cambios sustanciales. Tenemos áreas muy postergadas, tenemos áreas en la zona sur, donde en todos estos años ha aumentado la deserción escolar, ha aumentado la mortalidad infantil, las demandas de salud se encuentran insatisfechas. El otro día estuvimos en el Hospital Piñeiro, había 2 pediatras y una enfermera para atender 100 chicos en una mañana. Entonces, bueno, claro, si caminamos la ciudad con la custodia y en auto oficial, pero no vamos a los lugares donde la gente realmente hace su reclamo, donde no escuchamos, vayamos a la calle Cuenca, en Villa del Parque, Chilaver, en Soldati, y qué es lo que opinan los comerciantes. Recién hablaban ustedes de los ingresos brutos, ¿no? ¿Qué comerciante puede tener una actividad rentable con una tasa del 5 o del 6%? Entonces, bueno, vemos estos indicadores, vemos que el empleo en la ciudad el año pasado y este año cayó, el empleo en blanco. Entonces, bueno, ¿qué futuro tienen los argentinos? ¿Qué esperanza? Tenemos que trabajar muy seriamente para que esta democracia representativa... Ahora, supongamos que ustedes dos, ya que están, van a estar en la Cámara de Diputados. Se supone que el gobierno va a ir con una reforma impositiva, con una reforma laboral, algunos dicen con una reforma previsional. Vamos a hablar de la parte económica, porque además tenemos aquí a un especialista en finanzas públicas, sobre todo. Sí. Y compañero, ¿ustedes qué van a decir? Lo que va a tener que entender el gobierno es que va a seguir siendo un gobierno de minoría y que la herramienta fundamental para construir y fortalecer la democracia es el diálogo. Y el diálogo no se construye confrontando ni atacando a aquellos que pensamos distinto. El diálogo precisamente es aquel que permite a los que pensamos distinto buscar puntos de confluencia para temas trascendentes. Pero vos ves pero vos ves al Congreso volviendo a funcionar, o lo ves como año que si yo leo las declaraciones de Marcos Peña,
que es los ojos, ¿no?, del presidente. Y si veo que, por ejemplo, en el propio Olivos se entronizan candidatos como Fernando Iglesias, la verdad, me cuesta pensar que el gobierno está pensando que la etapa que viene es una etapa de diálogo. Se han puesto terriblemente. Yo digo, han hecho un giro peligroso, han hecho un giro peligroso hacia el pensamiento único. Y Mariano, vos, lo van a tener que remontar. ¿Coincidís con esto o ves que puede haber más ambiente? Suponete que vos vas a estar ahí, digamos. Yo soy un radical, como radical tengo vocación de transformación, de diálogo, y creo en la construcción política conjunta de todos los sectores. Por más que tengamos diferencias sobre temas puntuales, hay que buscar las coincidencias para poder construir hacia el futuro. Hace 5 años decíamos que el Congreso era una escribanía, ¿no?, la consecuencia del 2011. El año pasado se trabajó muy bien en el Congreso, salieron muchas leyes importantes precisamente por la necesidad de consensuar, del diálogo entre los distintos sectores, y esto permitió que salieran leyes que le interesaba al gobierno, pero también a la oposición y a todos. El diálogo se cortó este año por parte del gobierno, ¿no? Y por la oposición también, la oposición también cortó el diálogo. Eso yo lo veo así, porque forma parte, digamos, de la disputa política. En los años electorales, donde se vota, muchas veces no se puede avanzar. Pero creo que tenemos que ratificar todos esta necesidad. Vos sos experto en esa negociación. Ahora, en medio de este proceso y antes de tener un Congreso nuevo, el gobierno va a tener que discutir presupuesto, por ejemplo. Sí, las leyes de emergencia, claro. Impuesto al cheque. Tiene que conseguir que se le renueve el voto del impuesto al cheque, por ejemplo. Hay que volver a encontrar los mecanismos de unidad y de diálogo necesarios para sacar las leyes trascendentes, que de no salir el perjudicado no es el gobierno, sino el conjunto de la sociedad. Pero en esto está claro que el disparador debería ser el gobierno. ¿Vos decís que se kirchnerizó el gobierno? Pero en su actitud, sin duda, esta cosa de que, yo lo decía recién, para mí hay un giro peligroso hacia esta idea del pensamiento único que descalifica al que piensa distinto. Naturalmente pensamos distinto. Naturalmente tenemos diferencia. Yo no creo en esta forma de manejar la economía que tiene el gobierno. Yo no creo en la falta de sensibilidad cuando tengo profunda diferencia admitamos que porque digo, este gobierno tampoco toma represalias contra los opositores. No. Yo digo un giro al pensamiento único nosotros tomaban se lo puede expresar de manera distinta. Yo el pensamiento único era que no se podía expresar. Yo no estoy haciendo una comparación de cómo gobierna uno y cómo gobierna el otro. Sí estoy diciendo que ese giro hacia el pensamiento único que descalifica el pensamiento del que opina distinto, en alguna medida dificulta fuertemente las posibilidades de ir encontrando los puntos de consenso. Cuando pasen las elecciones eso se va a minorar. No van a encontrar en nosotros una visión que diga prefiero bajarle las retenciones a las mineras y seguirle cobrando los alimentos. Bueno, tendrá que entender que nosotros preferimos desgravar los alimentos y cobrarle a las mineras. Bueno, habrá que encontrar el punto de equilibrio, pero esto se hace con diálogo y no con confrontación. Y el gobierno entró en la confrontación de manera anticipada por una necesidad electoral, y esto creo que es indiscutible. Señores, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar. Gracias por haber estado. Nos queda un bloque más, el bloque de los chimentos, y que en temporada de elecciones el bloque de los chimentos siempre es jugoso, así que quédense ahí que en un minutito volvemos.